Lo que parecía una parada de tráfico rutinaria, terminó siendo todo menos eso. Dos policías corruptos detuvieron a un hombre negro mayor, al volante de una SUV impecable. Pensaron que era un blanco fácil, solo otro conductor más. Intentaron incriminarlo, humillarlo y enterrar la verdad. Pero lo que no sabían, es que acababan de elegir al peor objetivo posible, el exfiscal general del Estado. Lo que ocurrió después revelaría una red de corrupción, sacudiría el sistema judicial hasta sus raíces y pondría fin a carreras enteras. Y el final, cambiaría todo lo que creías saber. Déjanos saber en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Y a qué hora estás escuchando esta historia? ¿Te gustaría ver más historias como esta, que inspiran, despiertan y transforman? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. El sol de Mississippi descendía lentamente, lanzando sombras largas sobre una carretera de 2 carriles que serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos. Era el tipo de camino donde el tiempo parecía ir más lento, donde el único sonido era el suave zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y el susurro del viento entre los árboles. Ese era el sur profundo. Hermoso, silencioso, pero siempre observando. Esa tarde, una SUV azul marino se deslizaba tranquilamente por la carretera, con las ventanas entreabiertas y la voz suave de Sam Cooke sonando desde el estéreo. Al volante, Solomon Brooks, 68 años, cabello plateado, mirada aguda. Calmado. No tenía prisa. Ya no más. Vestía una chaqueta azul marino, camisa blanca perfectamente planchada, pantalón de vestir y zapatos de cuero pulidos. No era ostentoso. Solo pulcro. Había sido criado para siempre presentarse con dignidad, sin importar el destino. Ese día, regresaba a casa. Había pasado el fin de semana con su hija y sus nietos en Hattiesburg, cocinó gumbo, contó historias, rió como no lo hacía en semanas. Ahora solo era él y el camino abierto. Pero unos kilómetros atrás, notó algo, una patrulla del sheriff escondida entre los árboles. Como si estuviera esperando. No le dio importancia. No había hecho nada malo. No iba rápido, no zigzagueaba, todas las luces funcionaban. Estaba seguro. Pero en cuanto pasó frente a la patrulla, ésta salió rápidamente detrás de él. Solomon miró por el espejo retrovisor. Aún no había luces. Ni sirena. Solo lo seguían. Bajó el volumen de la música y respiró profundo. Sus dedos golpeaban suavemente el volante. 1. 2. Calma. Pero en su estómago, algo se removía. Algo familiar. Algo que no había olvidado del todo. Detrás del parabrisas de la patrulla, el oficial Royal Ford fruncía el ceño mientras observaba la SUV. A su lado, el joven agente Trevor Banks, recién salido de la academia, miraba los instrumentos del tablero. Alford murmuró, «Mira eso, buen coche, matrícula de fuera. Apostaría a que es robado». Trevor respondió en voz baja, «Va a la velocidad permitida, señor. Las placas están limpias». Alford bufó. «¿Ahora confías en las placas? Yo sé reconocer a este tipo de gente». Con una sonrisa torcida, Alford encendió las luces. La sirena sonó una sola vez, lo justo para marcar territorio. En el interior de la SUV, Solomon vio las luces rojas y azules reflejadas en su espejo. Cerró los ojos por un segundo. Exhaló largo. Señaló hacia la derecha y comenzó a orillarse. El crujido de la grava bajo sus llantas fue el preludio de algo que Solomon ya conocía demasiado bien. Puso la SUV en estacionamiento, colocó ambas manos sobre el volante y esperó. Royal Ford aparcó su patrulla bruscamente detrás de la SUV, levantando una nube de polvo que se quedó suspendida en el aire como una señal de advertencia. Ajustó su cinturón, infló el pecho y lanzó una mirada a Trevor Banks. «Quédate en el coche. Solo observa y aprende», gruñó. Trevor asintió, aunque su rostro mostraba duda. Había algo en el ambiente que no encajaba del todo. Pero se quedó en su lugar, manos sobre las rodillas, como le habían enseñado. Alford caminó hacia el vehículo de Solomon con paso pesado, sus botas golpeando la grava. Solomon bajó la ventanilla del conductor lentamente, su rostro sereno, tal vez demasiado.
Buenas tardes, oficial, dijo con voz profunda y pausada, como si hubiera pasado toda su vida hablando en salas de juicio. Roy lo miró de arriba abajo, evaluando no solo al hombre, sino todo lo que representaba, la SV limpia, el traje sin arrugas, la compostura inquebrantable. No le gustaba. Para él, todo eso era una provocación. Licencia y registro, ordenó con brusquedad. Solomon asintió y se movió con lentitud, deliberadamente. Mantuvo la mano izquierda visible en el volante mientras usaba la derecha para abrir la guantera. Entregó los documentos sin una sola palabra fuera de lugar. Alford los revisó y frunció el ceño al leer el nombre. Solomon Brooks. ¿Qué lo trae por aquí, señor Brooks? Solo regreso a casa, respondió con tranquilidad. Fin de semana largo. ¿Y dónde es casa? Greenville. Eso está lejos. ¿Qué hacía en Hattiesburg? Visité a mis nietos. Alford chasqueó la lengua y se inclinó un poco. ¿Siempre conduce este tipo de coche? Solomon lo miró sin responder. No por falta de palabras, sino porque la pregunta no merecía respuesta. Roy le devolvió los papeles, su pulgar presionando la esquina como si le estuviera haciendo un favor. Hemos tenido problemas por aquí últimamente. Robos de coches, tráfico de drogas, ¿entiende lo que digo? No, pero estoy escuchando, dijo Solomon con calma. Esa respuesta irritó más a Alford de lo que debería. Dio un paso atrás y golpeó suavemente el techo del coche. ¿Le importaría bajar del vehículo? ¿Hay alguna razón, oficial? Solo procedimiento. Solomon exhaló, abrió la puerta y salió con la misma elegancia con la que había conducido. No hizo movimientos bruscos. De pie, era más alto que Roy. No mucho, pero lo suficiente para que se notara. Y no era su físico lo que imponía, era su presencia. Roy Alford se cruzó de brazos mientras observaba a Solomon de pie junto a la SV. Lo escaneaba, intentando encontrar algo, cualquier cosa, que justificara su desconfianza. Trevor, aún dentro de la patrulla, no podía apartar los ojos de la escena. Algo en su interior se agitaba, un presentimiento incómodo que no podía ignorar. ¿Hay algo en el vehículo que deba preocuparme? Preguntó Alford, dando un paso más cerca, rompiendo el espacio personal de Solomon. Nada ilegal, oficial, respondió sin alterarse. ¿Está investigando alguna infracción específica? Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo Roy con desdén. Se acercó aún más, hasta el punto de que Solomon podía oler su aliento a café viejo y cigarrillos. La tensión entre ambos era palpable. Un choque silencioso entre la arrogancia y la dignidad. Abra el maletero, ordenó Alford. He cumplido con cada instrucción, respondió Solomon. Me gustaría saber cuál es la base legal para su solicitud. Roy sonrió de forma torcida. ¿Legal? Estoy pidiéndole que coopere, señor Brooks. A menos que tenga algo que esconder. Desde la patrulla, Trevor se inclinó hacia adelante. Su instinto le gritaba que algo no iba bien. Se suponía que debía estar aprendiendo, pero aquello no se parecía en nada a lo enseñado en la academia. Solomon mantuvo la calma. No levantó la voz. No retrocedió. Solo dijo: a menos que esté siendo detenido o arrestado, tengo entendido que soy libre de irme. Así funciona la ley en este estado, ¿no? Alford se tensó. Se notaba en su mandíbula, en sus ojos. Estaba perdiendo el control de la situación, y lo sabía. Su mano bajó sutilmente hacia el cinturón, cerca de su funda. Aquí hacemos las cosas diferente, señor Brooks, dijo entre dientes. Un coche como este, en una carretera como esta, con un conductor como usted, eso es sospechoso. Nací en este estado, oficial, respondió Solomon sin pestañear. Y hasta donde sé, la Constitución no distingue por código postal. Aquello enfureció aún más a Alford. El silencio que siguió fue tan denso que incluso el zumbido de los insectos pareció apagarse. Trevor apretó el volante, sin saber si intervenir o no. Gire y ponga las manos sobre el capó, ordenó Roy, alzando la voz. Solomon no se resistió. Giró con lentitud, colocó las manos sobre el capó caliente de la SV.
Su paciencia empezaba a enfriarse. Alford lo registró de forma brusca, como si quisiera castigar más que buscar algo. No encontró nada. Frustrado, fue hacia la puerta del pasajero y la abrió sin pedir permiso. «Oficial», advirtió Solomon, con voz baja pero firme. «Está registrando sin consentimiento». «Seguridad del agente», gruñó Alford. Trevor abrió la puerta de la patrulla. «Señor, él ha cooperado todo el tiempo. Tal vez deberíamos». «Cierra la boca, novato», le gritó Roy. Pero era tarde. La atmósfera había cambiado. Y la tormenta apenas comenzaba. Roy rodeó la SUV como un depredador dando vueltas a su presa. Abrió el maletero, sin pedir permiso, y comenzó a hurgar entre las mochilas y bolsas de viaje que Solomon tenía organizadas meticulosamente. Nada fuera de lugar. Pero eso no lo detuvo. Trevor, aún junto a la patrulla, bajó por fin y se acercó con cautela. Su expresión era tensa, casi contenida. «¿Oficial Alford?» «Quizás deberíamos». Roy levantó una mano. «Vuelve al coche». «Ahora». Pero Trevor no se movió. Sus ojos iban de Solomon a Roy, y luego a las personas que comenzaban a disminuir la velocidad al pasar. Un par de autos se detuvieron más adelante. Una mujer bajó el vidrio. Otra sacó el celular. La presencia de testigos no ayudó a calmar a Roy. Al contrario. Cerró de golpe el maletero y caminó hacia el lado del conductor. Forzó la puerta trasera y empezó a revisar la parte posterior del vehículo. Buscaba algo. Cualquier cosa. Como un hombre desesperado que ya había tomado una decisión antes de empezar la búsqueda. Solomon seguía inmóvil, las manos aún apoyadas en el capó. Su mirada era firme, sin miedo. Sabía lo que estaba pasando. Lo había vivido antes. Pero esta vez, no estaba solo. Trevor dio un paso más. «Señor, lo que estamos haciendo no sigue el protocolo». Roy giró bruscamente, el rostro rojo. «¿Qué dijiste?» «Esto no está bien», dijo Trevor, con voz firme aunque temblorosa. Roy se acercó a grandes zancadas y lo señaló con un dedo. «Una palabra más, y estarás rellenando papeles en un escritorio por el resto de tu carrera». Trevor tragó saliva, pero no retrocedió. Era como si una línea invisible hubiese sido cruzada. Y él lo sabía. De repente, Roy volvió a la SUV. Se agachó junto al asiento del conductor, donde la puerta aún estaba abierta. Su cuerpo ocultaba lo que hacía, pero Trevor alcanzó a ver un destello. Un pequeño objeto de plástico. Algo que no estaba ahí antes. Solomon también lo vio. No necesitó adivinar. Roy emergió sosteniendo una bolsa con polvo blanco en su interior. La alzó como si acabara de encontrar un tesoro. «Vaya. ¿Y esto qué es?» Gritó para que todos lo escucharan. «Señor Brooks, queda detenido por posesión de sustancias ilegales». La multitud empezó a murmurar. Más teléfonos grababan. Una mujer gritó desde la acera. «Le vimos. Usted puso eso ahí». Roy se volteó como una fiera. «Retrocedan. Todos ustedes. Obstrucción de justicia es delito». Solomon no se movió. Su voz fue baja, firme. «Eso no es mío». Y lo plantó justo ahora. Con testigos. Trevor sintió un nudo en el estómago. Acababa de ver cómo su compañero cruzaba una línea irreversible. Y tenía que decidir, en ese instante, de qué lado iba a estar. El aire estaba cargado. La multitud se hacía más grande. Algunos grababan en silencio, otros murmuraban, y unos cuantos se acercaban por curiosidad, sin saber que estaban a punto de ser testigos de algo mucho más grande que una simple detención. Trevor dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza. Había visto todo con claridad. Sabía lo que Roy había hecho. Sabía que era ilegal. Sabía que si callaba, era cómplice. Pero también sabía que hablar podía costarle su carrera. O algo peor. Solomon permanecía quieto, las manos aún sobre el capó. Pero su mirada se clavaba en Trevor.
No pedía ayuda. No rogaba. Solo esperaba. Como si supiera que el joven agente tenía la clave. Roy alzó la bolsa de plástico una vez más, esta vez frente a las cámaras de los móviles que ahora lo apuntaban sin miedo. Algunos empezaban a gritar. Una mujer lanzó: «¡Lo grabamos! ¡Lo grabamos todo! Eso no estaba ahí antes», dijo otro. Trevor tragó saliva. Dio un paso más. «Oficial Alford», dijo, su voz algo ronca. «Necesito hablar». Roy se volteó con furia. «¿Qué estás haciendo?» Vi lo que hizo. Lo vi poner eso debajo del asiento. Un silencio brutal se apoderó de la escena. La multitud se calló. Roy parpadeó, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Dio 2 pasos hacia Trevor, su rostro se volvió una máscara de rabia. «¿Estás loco? Retira lo que dijiste». Trevor no se movió. Aunque sus piernas temblaban, su voz fue más firme esta vez. «Tenemos que reportarlo. Seguir el protocolo. Documentarlo. Dejar que Asuntos Internos lo investigue». Roy rió con amargura. «¿Tú crees que van a protegerte? Si te pones en mi contra, estarás acabado. Fuera de la fuerza antes de que se seque la tinta de tu declaración». Trevor miró alrededor. Las cámaras, los rostros, la expectativa. Volvió a mirar a Solomon, que no apartaba los ojos de él. «No puedo callarme», dijo Trevor. Y al hacerlo, sintió algo dentro de sí romperse y liberarse. Roy gruñó y se lanzó sobre él, lo sujetó por el chaleco táctico con fuerza. «Te voy a destruir, mocoso ingrato». Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de sirenas rompió el silencio. Primero una, luego otra. La patrulla de apoyo llegaba a la escena. Roy soltó a Trevor con brusquedad y dio un paso atrás. 2 vehículos se detuvieron rápidamente. De ellos salieron oficiales que observaron la situación con tensión. No sabían exactamente qué pasaba, pero la presencia de una multitud grabando y 2 oficiales enfrentados no era buena señal. Uno de ellos preguntó: «¿Qué está ocurriendo aquí?» Y en ese momento, el caos comenzó a organizarse. Los nuevos oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos, de mayor rango, se acercó a Solomon, que seguía con las manos visibles, apoyadas en el capó. El agente notó la bolsa en la mano de Roy, las cámaras alrededor y la tensión entre los 3 hombres. No necesitaba ser detective para saber que algo no cuadraba. «¿Está detenido este ciudadano?», preguntó. Roy, aún jadeante, afirmó con la cabeza. «Posesión de narcóticos. Lo acabo de encontrar bajo el asiento del conductor». Trevor dio un paso al frente, levantando la voz con un esfuerzo evidente. «Eso no es cierto. Yo lo vi». Él plantó la bolsa. La sacó de su propio bolsillo y la colocó ahí. El silencio fue inmediato. Las personas alrededor contuvieron el aliento. El segundo oficial miró a Trevor, luego a Roy. Sacó su radio. «Solicito presencia de un supervisor en la escena. Posible mala conducta de un oficial. Repito, necesito un superior ya». Roy retrocedió un paso, mirando alrededor. Por primera vez en todo el encuentro, parecía inseguro. Las cámaras seguían grabando. Las caras lo observaban, juzgando. Trevor se acercó al oficial más joven. «Mi declaración está lista. Quiero dejar constancia formal. Vi todo lo que pasó». Solomon, al ver que finalmente la justicia podía encontrar una grieta por donde colarse, habló. «Yo también quiero pedir la presencia de un supervisor. Y de ser posible, un representante legal». Minutos después, un SUV negro sin distintivos se detuvo a un costado del camino. De él descendió la teniente Carla Jenkins. 50 y tantos, uniforme impecable, mirada de acero. Se acercó en silencio, observando la escena con detenimiento. Miró a Roy. A Trevor. A Solomon. A la multitud. Luego habló con tono bajo pero firme. «Alguien me dice qué demonios está pasando aquí». Trevor fue el primero en hablar. Su voz temblaba, pero no se detenía.
Plantó evidencia. Fui testigo. Y hay grabaciones. Este hombre, señaló a Solomon, ha cooperado en todo momento. Roy explotó. Mentira. Ese novato está inventando cosas para cubrir a este tipo. Jenkins alzó una mano. Cállese. Luego miró a la multitud. ¿Quién tiene grabaciones de lo sucedido? Más de una docena de manos se levantaron con teléfonos apuntando. Jenkins suspiró. Sabía lo que venía. Requiero todos esos vídeos. Oficial Banks, venga conmigo. Señor Brooks, ¿requiere atención médica? No, teniente. Requiero responsabilidad. Y la tendrá, respondió ella. El lugar se transformó rápidamente en una escena controlada. Los nuevos oficiales comenzaron a organizar la multitud, algunos recogían los teléfonos con vídeos, otros tomaban notas. La teniente Jenkins abrió su libreta y sacó un bolígrafo. Su voz, aunque serena, cortaba como una cuchilla afilada. Oficial Banks, acompáñeme. Vamos a documentar su declaración palabra por palabra. Luego giró hacia Roy. Y usted, entrégueme esa evidencia. Roy dudó por un segundo, sosteniendo aún la bolsa de plástico con el polvo blanco. Su mandíbula apretada, su orgullo herido. ¿Va en serio? ¿Me está creyendo a él? Jenkins no vaciló. Le estoy creyendo a los vídeos, a los testigos y a lo que parece ser una flagrante violación del procedimiento. Ahora, entregue la bolsa. Roy se la pasó con un gesto brusco. Jenkins la colocó en una bolsa de evidencia y la selló frente a todos. Luego hizo una señal a uno de los oficiales. Etiquétala y guárdala. Vamos a necesitar cadena de custodia impecable para esto. Solomon se incorporó lentamente. A pesar de los minutos de tensión, no había perdido su compostura. Se acercó a Jenkins. Gracias por llegar. No esperaba menos de usted. Ella asintió levemente. Este no es el final. Es el principio. Señor Brooks, si desea presentar cargos, le sugiero que venga con nosotros a la estación. Lo haré, respondió. Pero también quiero que mi hija esté presente. Es abogada. Trevor y Jenkins se alejaron unos metros para tomar nota. La multitud comenzaba a dispersarse, aunque algunos aún grababan y otros se acercaban a Solomon para ofrecer palabras de apoyo. Lo vimos todo, dijo un hombre de mediana edad. No deje que se salgan con la suya. No pienso hacerlo, respondió Solomon con firmeza. Un adolescente, celular aún en mano, agregó. Mi mamá dice que usted fue fiscal. ¿Es verdad? Lo fui. Y en este estado, eso todavía significa algo, respondió con una sonrisa apenas visible. Mientras los oficiales terminaban de procesar la escena, Jenkins dio nuevas órdenes. Llévense la patrulla de Alford para revisión. Quiero todo su material, bitácora, cuerpo de cámara, GPS, todo. No quiero cabos sueltos. Roy, ahora de pie junto a su vehículo, no dijo nada. Sus ojos ardían de rabia, pero su boca permanecía cerrada. Por primera vez, parecía comprender que no iba a salir ileso de esa. En la comisaría, la tensión era espesa. La noticia del incidente ya se había esparcido antes de que Solomon, Trevor y Jenkins cruzaran la puerta. Algunos agentes los miraban de reojo, otros simplemente evitaban el contacto visual. Jenkins no perdió tiempo. Ordenó que Solomon fuera llevado a una sala de entrevistas, no como sospechoso, sino como denunciante. Trevor fue escoltado a otra, donde un oficial de asuntos internos ya lo esperaba. Mientras tanto, Roy Alford fue separado del resto. Su arma y su placa le fueron retiradas. No hubo esposas, pero el mensaje era claro, estaba bajo investigación formal. Solomon se sentó frente a una mesa metálica, con una botella de agua sin abrir y una carpeta frente a él. Cuando su hija llegó, abogada de voz firme y mirada aguda, intercambiaron un breve abrazo. Estoy bien, le dijo él. No dudo que lo estés. Pero esto va a escalar, respondió ella. Están nerviosos. Y eso es bueno. Del otro lado del edificio, Trevor relataba todo con precisión.
Desde el momento en que Roy decidió seguir la SUV, hasta el instante en que lo vio colocar la bolsa. No omitió nada. Sabía que su testimonio debía ser impecable. Jenkins observaba los procedimientos. Revisaba documentos, pedía acceso a las cámaras de patrulla, exigía copias de las transmisiones de radio. Quería todo. Horas después, los tres se encontraron brevemente en una sala de espera. Jenkins les informó. El departamento abrirá una investigación completa. Además, la fiscalía ya fue notificada. Y los medios, ya lo saben. ¿Qué medios?, preguntó Trevor, sorprendido. Todos, dijo Jenkins. Las grabaciones ya circulan. Y Solomon, tú tienes apoyo. Líderes comunitarios, activistas, incluso antiguos colegas tuyos han comenzado a hacer ruido. Solomon no parecía sorprendido. Solo asintió lentamente. La verdad no necesita gritar. Solo necesita ser escuchada. Trevor, por otro lado, comenzaba a comprender el peso de su decisión. Había hecho lo correcto, pero el costo emocional, profesional y personal apenas comenzaba. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó. Vas a necesitar valor, dijo Jenkins. Y paciencia. Pero hiciste lo que la mayoría no se atreve. No estás solo. Solomon le puso una mano en el hombro. La historia se construye así, hijo. Un acto de integridad a la vez. La noticia no tardó en explotar. Lo que comenzó como una parada de tráfico se había convertido en el epicentro de un escándalo estatal. Las imágenes del vídeo, tomadas por los testigos, mostraban claramente a Roy Alford manipulando la escena. Las cadenas de noticias locales lo difundieron en cuestión de horas, y al amanecer siguiente, era tema nacional. Programas matutinos, redes sociales, periodistas de investigación, todos hablaban de Solomon Brooks, del oficial Trevor Banks y de la valiente teniente Carla Jenkins. Pero, para los tres, no era fama. Era el principio de una tormenta. Jenkins organizó una rueda de prensa frente a la sede de la policía. A su lado, Solomon, con su bastón en una mano y su dignidad intacta. Trevor se mantuvo unos pasos detrás, visiblemente tenso, pero decidido. Este departamento, comenzó Jenkins, no tolerará el abuso de poder. No toleraremos la corrupción. Y a quienes arriesgan sus carreras por decir la verdad, les digo, no están solos. La prensa lanzó preguntas como balas. ¿Cuántos casos como este han sido encubiertos? ¿Qué pasará con Alford? ¿Habrá una auditoría completa? Solomon alzó la voz. No estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por cada persona que ha sido detenida sin razón. Por cada joven que ha tenido que agachar la mirada para no provocar. Este no es un caso aislado. Es un reflejo de algo mucho más profundo. Mientras tanto, en los pasillos del departamento, el ambiente se tornaba denso. Algunos oficiales miraban a Trevor con desdén. Otros, en silencio, le ofrecían una palmada en el hombro. Era imposible saber quién era aliado y quién no. Una mañana, al abrir su casillero, Trevor encontró un papel arrugado con una palabra escrita en marcador rojo. ¿Rata? No dijo nada. Lo guardó en su bolsillo y siguió con su día. Sabía que eso solo era el comienzo. Pero también llegaron apoyos inesperados. Un grupo de vecinos se acercó a él en el supermercado para agradecerle. Una iglesia local le envió una carta firmada por decenas de feligreses. La verdad necesita guardianes, decía el texto. Solomon, por su parte, comenzó a recibir invitaciones para hablar en universidades, iglesias y foros comunitarios. Cada vez que tomaba el micrófono, comenzaba igual. Mi nombre es Solomon Brooks. Y yo me negué a quedarme en silencio. Su voz resonaba como un eco en las almas de quienes lo escuchaban. Algunos lloraban. Otros aplaudían. Pero todos comprendían que no se trataba solo de él. Mientras eso ocurría, los abogados de Solomon preparaban una demanda civil contra Roy Alford y el departamento del sheriff por violaciones de derechos civiles. No era una batalla sencilla, pero tenían evidencia, testigos, y ahora, el respaldo de la opinión pública. Una noche, Jenkins se reunió con Solomon y Trevor en su oficina. Encima de la mesa,
carpetas con informes, declaraciones y notas. Esto se va a poner más feo antes de mejorar, advirtió ella. Habrá presión política. Amenazas. Pero estamos listos. Trevor miró a Solomon. ¿Y si no lo estamos? Solomon sostuvo su mirada. Entonces lo estaremos. Porque la diferencia entre rendirse y resistir, es decidir que tu conciencia vale más que tu comodidad. La presión mediática trajo consecuencias inmediatas. Al día siguiente, la gobernadora del estado emitió un comunicado público solicitando una investigación independiente sobre la actuación de Roy Alford y sobre la conducta general de los cuerpos policiales del condado. Fue la primera vez en años que una figura de alto rango reconocía públicamente la posibilidad de fallos sistémicos en las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, en la casa de Solomon, el teléfono no dejaba de sonar. Medios de comunicación, activistas, viejos colegas, incluso estudiantes de derecho querían entrevistarlo, escucharlo, saber más. Pero él no buscaba fama. Solo justicia. Y por eso, eligió cuidadosamente dónde hablar, cuando hablar, más importante aún, que decir. Esa misma semana, fue invitado a hablar en una universidad estatal. El auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores, abogados, periodistas. Cuando subió al estrado, no leyó notas. Habló desde la memoria. Desde la herida. Me detuvieron sin causa, dijo. Pero lo más grave no fue eso. Fue que el hombre que me detuvo estaba convencido de que podía hacer lo que quisiera, y salirse con la suya. Hubo silencio. Un silencio denso, que se sintió como un nudo en la garganta colectiva de la audiencia. Y eso no nace de un solo hombre, continuó Solomon. Eso nace de una cultura. De un sistema que ha permitido demasiadas veces que lo impune se vuelva rutina. Trevor, sentado al fondo del auditorio, escuchaba. Esa era la primera vez que lo veía hablar en público. No como víctima, sino como líder. Y comprendió, con más fuerza que nunca, la magnitud del camino que habían iniciado juntos. Afuera, mientras salían del evento, un hombre se acercó a Solomon. Alto, con traje oscuro y expresión tensa. Soy parte del equipo legal de la oficina del fiscal general, dijo. Estamos revisando todos los casos en los que Alford estuvo involucrado en los últimos 10 años. Solomon levantó las cejas. ¿Y qué están encontrando? Cosas que no deberían estar ahí. Cosas que deberían haber salido a la luz mucho antes. Al día siguiente, Trevor fue citado por asuntos internos para una segunda entrevista. Pero esta vez, no fue para reafirmar su declaración. Fue para advertirle. Algunos oficiales han estado preguntando por ti fuera de los canales oficiales, le dijeron. También recibimos una solicitud para revisar tu historial disciplinario, aunque no tienes nada registrado. ¿Eso es una amenaza? Preguntó Trevor. Es un aviso, respondieron. Cuídate. Esa noche, encontró su automóvil con 2 llantas reventadas frente a su edificio. No había cámaras funcionando. No había testigos. Trevor llamó a Jenkins. Ella respondió sin rodeos. Vamos a reforzar tu seguridad. Y voy a elevar esto al FBI. No vamos a permitir que te silencien. Pero Trevor sabía que las amenazas no se detendrían. Habían tocado un nervio sensible del sistema. Y cuando eso pasa, el sistema reacciona. Mientras tanto, Solomon se reunía con representantes de derechos civiles para redactar un proyecto de ley. Un documento que exigiera reformas reales, cámaras corporales obligatorias, auditorías externas, y protección legal a oficiales que denuncien corrupción interna. Lo vamos a llamar la Ley Brooks, dijo uno de los abogados. Porque esto no puede volver a pasar. A nadie. El borrador de la Ley Brooks comenzó a circular entre legisladores progresistas y defensores de derechos humanos. Algunos lo elogiaban como una medida histórica, otros lo veían como una amenaza directa al orden policial establecido. Las redes sociales se polarizaron. Por cada publicación de apoyo, surgía una de odio. Solomon, sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que el cambio no venía sin resistencia. Trevor, por su parte, recibió una notificación anónima en su casillero. Un sobre sin remitente,
con una sola fotografía en su interior, la fachada de la casa de su madre. En la parte de atrás, garabateado a mano, se leía: «Haz silencio o lo lamentarás». Apretó los dientes, dobló el papel y lo guardó sin decir nada. En una reunión urgente, Jenkins se encargó de reorganizar la seguridad de Trevor, asignándole escoltas temporales y reforzando los canales internos. También exigió a la División de Delitos Cibernéticos rastrear cualquier conexión con la amenaza. A pesar de todo, Trevor continuaba cumpliendo con su turno. No por obligación, sino por convicción. Solomon fue invitado a comparecer ante el Comité Estatal de Justicia. La audiencia era pública. Legisladores, prensa y ciudadanos se reunieron en una sala abarrotada. Cuando le tocó el turno, Solomon se puso de pie y respiró hondo. «Lo que enfrentamos no es nuevo», comenzó. «Pero ahora, lo vemos con claridad. No podemos seguir llamando excepciones a lo que se ha convertido en norma». Presentó datos, estudios, ejemplos de otros estados con leyes similares. Pero lo más impactante fue cuando leyó una lista de nombres, personas que habían sido detenidas injustamente, golpeadas o silenciadas por oficiales como Alford. Nombres que no habían tenido su cámara, su testigo, su Trevor. Una joven legisladora le preguntó: «¿Y qué le diría a quienes creen que esto es un ataque a la policía?» «No es un ataque a la policía», respondió. «Es una defensa de los principios por los cuales la policía debería existir». Mientras eso ocurría, Alford, en libertad bajo fianza, fue captado saliendo de un bar con varios excompañeros. Las cámaras de seguridad mostraron que uno de ellos le entregó un sobre. El fiscal que revisaba el caso solicitó una orden para intervenir sus comunicaciones. En paralelo, un grupo radical comenzó a difundir información falsa sobre Solomon y Trevor. Editaron fotos, crearon perfiles falsos y promovieron teorías de conspiración. Uno de los posteos más compartidos aseguraba que todo había sido un montaje político. Jenkins contraatacó con hechos. Emitió un comunicado oficial detallando el procedimiento de la investigación, los vídeos originales, las pruebas recolectadas y los testimonios. Fue directo. Sin adornos. Sin espacio para dudas. Aún así, la tensión seguía creciendo. Se convocó una marcha en apoyo a la ley Brooks. Más de 5.000 personas se reunieron frente al Capitolio Estatal. Familias, estudiantes, veteranos, líderes religiosos. Trevor subió al escenario invitado por Solomon. «Yo no soy un héroe», dijo al tomar el micrófono. «Solo hice lo que muchos quisieran poder hacer sin miedo. Esta ley no es para mí. Es para quien venga después». Los aplausos no fueron estruendosos. Fueron constantes. Como un latido. Al terminar la jornada, una figura encapuchada fue captada merodeando la casa de Solomon. No intentó entrar. Solo dejó un objeto frente a la puerta, una bala dentro de un sobre con su nombre. Esta vez, Solomon no la recogió. Llamó directamente al FBI. La guerra silenciosa había dejado de serlo. La mañana siguiente, agentes del FBI se presentaron en la casa de Solomon para recoger la bala y revisar las cámaras de seguridad. Esta vez, por orden directa de Jenkins, se instalaron dispositivos de vigilancia de alta definición en toda la propiedad. Nadie más iba a moverse en la oscuridad sin ser visto. El ataque cobarde fue suficiente para que el caso escalara. El fiscal general del estado anunció que el juicio contra Royal Ford comenzaría en menos de un mes. Los cargos: abuso de poder, alteración de evidencia, detención ilegal y amenazas. El listado era extenso, y los ojos del país estaban sobre el tribunal. En paralelo, la ley Brooks avanzaba por las comisiones legislativas. El texto original fue revisado, ampliado y fortalecido. Ahora incluía no solo la obligación de usar cámaras corporales y la auditoría externa, sino también un fondo estatal para proteger a los denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad y un comité ciudadano con poder de revisión disciplinaria. Mientras tanto, Trevor y Maya Cortez, una joven oficial que también había denunciado irregularidades en otro condado, comenzaron a coordinar visitas a escuelas secundarias y universidades. Su objetivo: educar sobre derechos civiles, uso de la fuerza y la importancia de la denuncia. En una de esas charlas, un adolescente se le acercó a Trevor y le dijo: «¿Usted no tuvo miedo?» Trevor respiró hondo antes de responder.
Mucho. Pero más miedo me daba quedarme callado. Las redes sociales ahora contaban con miles de publicaciones bajo la etiqueta almohadilla Leibrox ya. Se organizaron vigilias, foros abiertos, encuentros comunitarios. La sociedad civil estaba despierta, y Solomon lo sabía. Ya no era su historia. Era la de todos. Una noche, mientras leía en su sala, recibió una llamada de Jenkins. Su tono era grave. Interceptamos una conversación. Un grupo vinculado al Ford planea una acción el día del juicio. Nada confirmado aún, pero queremos que estés rodeado de protección. Gracias, teniente, dijo Solomon. No dejaré de hacer lo que debo. No ahora. Días después, el comité legislativo votó la ley Brooks. Aprobada. Quedaba solo la votación en el pleno del Congreso estatal. La tensión era palpable. Se rumoreaba que grupos conservadores harían presión hasta el último minuto. Lobbyistas se movían en los pasillos del Capitolio como serpientes entre las columnas. Esa noche, alguien rompió una de las ventanas del centro comunitario donde Solomon daba charlas. No robaron nada. Solo dejaron una palabra pintada con spray negro sobre una pared: traidor. Lejos de intimidarlo, ese acto lo fortaleció. La mañana siguiente, convocó una conferencia de prensa junto a líderes religiosos y comunitarios. ¿Traidor?, repitió frente a los micrófonos. Si traicionar significa denunciar la injusticia, entonces acepto el título con orgullo. Trevor estaba entre el público, junto a Maya y otros oficiales jóvenes que veían en él un ejemplo. Lo que antes era miedo, ahora era convicción. El juicio contra Alford se aproximaba. Las calles alrededor del tribunal comenzaron a llenarse de cámaras, pancartas y tensión. La policía organizó un perímetro. El FBI monitoreaba señales de amenaza en tiempo real. El día estaba por llegar. Y todos sabían que el veredicto no solo marcaría a un hombre, sino a toda una generación. El amanecer del día del juicio llegó cubierto por una neblina espesa, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Desde muy temprano, las calles cercanas al tribunal estatal fueron cerradas. Vallas metálicas, policías estatales, agentes del FBI y voluntarios con camisetas que decían «Justicia para todos» organizaban el paso de las multitudes. A pesar del clima y la tensión, cientos de personas se congregaron en silencio, portando velas, carteles y la esperanza de un cambio. Solomon llegó en un automóvil escoltado. Llevaba su viejo sombrero de ala ancha y una carpeta bajo el brazo. Al bajar, alguien entre la multitud gritó su nombre. Él levantó la mano, saludando con serenidad. Trevor llegó poco después, acompañado por Maya y otros oficiales que habían decidido no callar. Su presencia era un símbolo. Dentro del tribunal, la atmósfera era distinta. Fría. Precisa. Las cámaras estaban prohibidas, pero se permitió la entrada de periodistas seleccionados. El juez, de semblante rígido, pidió orden desde el primer minuto. Roy Alford se sentó junto a su abogado. Su mirada era desafiante, casi arrogante. No parecía el mismo hombre de los vídeos, ni el que había sido denunciado por múltiples víctimas. Parecía alguien convencido de su propia inmunidad. El fiscal inició con contundencia. Mostró imágenes, testimonios, registros alterados y declaraciones cruzadas. Cada palabra tejía una red alrededor de Alford. Cuando llegó el turno de Trevor, su declaración fue serena, directa y cargada de verdad. No hubo dramatismos. Solo hechos. No me moví por venganza, dijo. Me moví porque sabía que si no lo hacía, todo seguiría igual. Solomon también fue llamado. Su relato silenció la sala. No solo narró lo vivido, sino lo que había descubierto en los meses posteriores: patrones de conducta, omisiones deliberadas y encubrimientos sistemáticos. La defensa intentó desviar la atención, desacreditando testigos, sembrando dudas. Pero cada intento era desmontado por evidencia sólida. Fuera del edificio, miles de personas seguían los reportes minuto a minuto. Las redes sociales estallaban con actualizaciones. En varias ciudades, se realizaron vigilias simultáneas. La nación observaba. Durante un receso, Jenkins se acercó a Trevor en la sala de espera.
Pase lo que pase, hiciste lo correcto, le dijo. Y eso nadie te lo podrá quitar. Trevor asintió, sintiendo en el pecho el peso de todo lo vivido. No buscaba gloria. Solo verdad. Al final del día, el juicio fue suspendido hasta el siguiente lunes. Pero algo había cambiado. No era solo un proceso judicial. Era un movimiento. El lunes amaneció con cielos despejados, como si la tormenta de incertidumbre se hubiese tomado un descanso. A las afueras del tribunal, el número de personas se había duplicado desde la última audiencia. Pancartas, banderas, altavoces con discursos grabados y rezos colectivos creaban una atmósfera de vigilia pacífica pero cargada de expectativa. La seguridad se había redoblado y el perímetro extendido por 4 manzanas. Dentro del edificio, el ambiente era tenso. La sala de juicio estaba al límite de su capacidad. Periodistas murmuraban entre sí, anotaban detalles, y analizaban cada gesto de los protagonistas. Alford entró luciendo un traje gris oscuro. Por primera vez, sus ojos evitaban el contacto con la sala. Su expresión ya no era desafiante, sino opaca. El fiscal presentó nuevas pruebas. Un documento filtrado por un excolega de Alford revelaba un patrón de abuso que se remontaba a 10 años atrás. Casos desestimados, denuncias perdidas, grabaciones eliminadas. Todo conectaba con una red de encubrimiento dentro del departamento. Uno a uno, los testigos comenzaron a narrar historias similares. Detenciones sin motivo. Insultos. Golpes. Amenazas. Algunos lloraban al recordar. Otros, con voz temblorosa, relataban cómo el miedo los había silenciado durante años. El impacto emocional era innegable. Incluso algunos miembros del jurado parecían luchar por mantener la compostura. Cuando Jenkins fue llamado a declarar, su presencia causó un murmullo general. Con su uniforme impecable y voz firme, habló sin rodeos. No vine aquí para defender a una institución, dijo. Vine a defender la justicia. Lo que Alford hizo no representa a los buenos oficiales que arriesgan su vida cada día. La defensa, presionada, intentó objetar, pero fue rechazada por el juez. Fuera del tribunal, la marcha pacífica fue interrumpida brevemente por un pequeño grupo que intentó provocar disturbios. Rápidamente fueron contenidos, y la comunidad volvió a concentrarse en lo esencial: justicia, dignidad y verdad. Esa noche, en un programa de televisión nacional, se transmitió una entrevista en vivo con Solomon. El presentador, conocido por su estilo incisivo, comenzó cuestionando. ¿No cree que todo esto es una exageración? ¿Una cacería? Solomon lo miró fijamente. ¿Exageración?, repitió. Si grabar una paliza y pedir que se haga justicia es exagerado, entonces este país necesita redefinir sus valores. La respuesta se volvió viral. Millones compartieron el clip, aplaudiendo la claridad y firmeza de su postura. Trevor, viendo la entrevista desde su departamento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Al día siguiente, el jurado recibió las instrucciones finales. Debían retirarse para deliberar. Afuera, el silencio se apoderó de la multitud. Nadie gritaba. Nadie discutía. Era un momento suspendido en el tiempo. Horas después, un oficial emergió con un sobre en la mano. El veredicto estaba listo. El juez pidió a todos que se pusieran de pie mientras el jurado regresaba a la sala. Solomon sintió que su corazón latía con una fuerza que hacía eco en sus oídos. Trevor, de pie junto a Jenkins, mantenía la mirada fija en el suelo. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Afuera, las personas seguían los reportes en tiempo real desde sus teléfonos. Algunos lloraban, otros oraban. Nadie hablaba. El portavoz del jurado entregó el sobre al juez. Este lo abrió con manos firmes, leyó brevemente, y luego lo devolvió al portavoz. Señoras y señores del jurado, dijo, ¿han llegado a un veredicto? Sí, su señoría, respondió el portavoz. ¿Y cuál es su decisión respecto a los cargos contra Roy Alford? Culpable en todos los cargos. Un murmullo se esparció por la sala como un relámpago. Alford permaneció inmóvil por un segundo, luego su rostro se contrajo en una mezcla de ira e incredulidad. Su abogado colocó una mano sobre su hombro,
pero él la apartó bruscamente. Jenkins, por su parte, cerró los ojos un momento, como agradeciendo en silencio. El juez agradeció al jurado y ordenó que Alford fuera detenido de inmediato. Mientras lo esposaban, Alford gritó: «¡Esto es una farsa! ¡Una conspiración!». Los agentes lo escoltaron fuera de la sala. La multitud afuera estalló en aplausos y llanto. Se abrazaban, cantaban, algunos se arrodillaban dando gracias. La noticia se esparció por todo el país en minutos. En las pantallas, la frase culpable se repetía una y otra vez. Esa misma noche, Trevor fue invitado a hablar en una universidad local. Frente a cientos de jóvenes, compartió su historia, no como un héroe, sino como un ciudadano común que eligió no mirar hacia otro lado. «Nadie nace valiente», dijo. «La valentía se elige. Y se elige una y otra vez, incluso cuando nadie aplaude». Solomon, desde casa, recibió más de 100 mensajes solo esa noche. Algunos eran de desconocidos agradecidos. Otros, de personas que ahora se atrevían a contar sus propias historias. En una llamada emotiva, su hermana menor le dijo: «Papá estaría orgulloso». En medio del reconocimiento, también llegaron amenazas. Cartas sin remitente, perfiles falsos en redes, advertencias anónimas. Pero esta vez, no les temía. No estaba solo. La comunidad, los medios, los jóvenes, todos estaban con él. La ley Brooks fue agendada para votación final en el Pleno Legislativo para el viernes siguiente. Los pasillos del Capitolio Estatal vibraban con tensión. Se formaron filas desde la madrugada. Gente de diferentes ciudades viajó para estar presente. Durante una entrevista en vivo, Solomon fue preguntado: «¿Qué espera de esta ley?». Él respondió sin dudar: «Que nadie más tenga que grabar una injusticia para que le crean». Los legisladores subieron al estrado. Uno a uno, comenzaron a emitir su voto. En las gradas, la gente contenía el aliento. Cada sí era celebrado. Cada no era recibido con silencio. Finalmente, la votación cerró con una mayoría abrumadora. La ley Brooks fue aprobada. Solomon, entre lágrimas, abrazó a Trevor. Era el cierre de un capítulo, pero también el inicio de algo mucho más grande. Días después de la aprobación de la ley Brooks, el país aún vibraba con ecos de cambio. Las portadas de los principales periódicos mostraban la imagen de Solomon y Trevor abrazados, bajo titulares que hablaban de justicia, redención y un nuevo comienzo. La ley, que obligaba a todos los cuerpos policiales del Estado a portar cámaras activas en cada interacción pública, y creaba una comisión independiente para investigar abusos, se convirtió en el símbolo de una nueva era. Solomon, aunque cansado, no se retiró a la sombra del logro. Comenzó una gira por escuelas, iglesias y centros comunitarios. En cada lugar, compartía no solo su historia, sino herramientas para identificar, documentar y denunciar injusticias. Inspiraba a jóvenes, animaba a familias y fortalecía alianzas entre comunidades y líderes locales. Un día, en una secundaria de barrio marginal, un joven se levantó y le preguntó: «¿Cómo se mantiene firme cuando siente miedo?». Solomon sonrió con dulzura y respondió: «Recordando que el miedo es señal de que lo que estoy haciendo vale la pena. Y que hay otros que, aunque no hablen, están conmigo». Trevor, por su parte, aceptó una nueva posición dentro del cuerpo policial. Se convirtió en enlace comunitario, una figura creada por la misma ley Brooks. Su función era servir de puente entre los ciudadanos y la institución, recibiendo denuncias, promoviendo educación cívica y asegurando la implementación transparente de las reformas. A pesar de la resistencia de algunos sectores conservadores, los primeros reportes mostraban una caída en los casos de abuso policial. El uso de cámaras había reducido significativamente las intervenciones violentas, y los oficiales que antes operaban con impunidad sabían ahora que estaban siendo observados. El miedo había cambiado de lado. En paralelo, Maya fundó una organización sin fines de lucro enfocada en brindar apoyo legal y psicológico a víctimas de violencia institucional. Su primer gran evento fue una conferencia con cientos de asistentes, donde también participaron Trevor, Solomon y otros activistas que habían surgido tras el caso Alford. Un documental sobre la historia de Solomon Brooks fue lanzado en una plataforma de streaming, y en pocos días se convirtió en tendencia.
titulado El Testigo, narraba con sensibilidad los eventos desde el primer encuentro con Alford hasta la firma final de la ley. Las entrevistas, los vídeos originales y los testimonios se entrelazaban con una música sobria que tocaba el alma. En una de las escenas finales, Solomon caminaba solo por la acera frente a la comisaría donde todo comenzó. Vestía una camisa sencilla y portaba una flor blanca. Se detuvo frente al portón, colocó la flor junto a una placa conmemorativa, y mirando al cielo, murmuró: por los que no pudieron contarlo. Las redes sociales explotaron con esa imagen. Muchos replicaron la frase como símbolo de compromiso con la verdad. Hashtags como #LeiBrooks, #Justicia Real y #Yo Soy Testigo se volvieron tendencia global por días. Pasaron los meses. Y aunque el fervor mediático se apagaba, el cambio seguía. En otros estados, legisladores comenzaron a presentar propuestas similares. Solomon fue invitado a dar conferencias en universidades prestigiosas, y la historia fue traducida a múltiples idiomas. Lo que había empezado como un momento de horror, se transformó en una chispa que encendió una red internacional de activismo cívico. Una tarde, mientras Trevor ayudaba a organizar una feria comunitaria, un niño se le acercó con timidez y le entregó un dibujo. Era una caricatura de Trevor con una capa, rodeado de personas sonriendo. El título decía: Mi superhéroe dice la verdad. Trevor, conmovido, le dio un abrazo y le dijo: prométeme que tú también dirás siempre la verdad. El niño asintió, con los ojos brillantes. Esa noche, en una reunión con antiguos colegas, uno de ellos le preguntó a Trevor si todo había valido la pena. Si no habría sido más fácil quedarse callado, seguir la corriente. Trevor pensó un segundo antes de responder. Fácil sí. Pero justo, no, y si tuviera que hacerlo todo otra vez, lo haría sin dudar. La reunión terminó con un brindis silencioso. No por una victoria personal, sino por el deber cumplido. Así, la historia de Solomon Brooks y Trevor no se convirtió en un final feliz típico. Fue un inicio. Una semilla que, con el tiempo, seguiría dando frutos. Porque cuando la verdad encuentra un testigo valiente, ni el silencio ni el miedo pueden detenerla. Y eso, quizás, era la mayor victoria de todas. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal, comparte este vídeo y escribe en los comentarios: yo también soy testigo. Tu voz puede ser la chispa que inicie otro cambio.